Diputada Mariana Zubik, hasta aquí hay dos o tres reflexiones de la doctora Elisa Carrió. Me gustaría que profundizáramos un poco lo que han charlado ustedes, lo que opinan ustedes personalmente, obviamente, en el marco de la coalición cívica. Primero, respecto de que Cristina perdió la batalla. ¿A qué se refiere? ¿A la batalla cultural? ¿A que no tiene los 2/3 para nombrar a los jueces que va a querer nombrar o el juez o el jefe de los fiscales? ¿Cuál es el criterio de que perdió la batalla Cristina? En primer lugar, la aparición de Carrió es una especie de alarma moral de la nación, ¿no? Esto que vos remarcabas recién. ¿Por qué aparece Lilita? Justamente cuando se viene una embestida feroz a las instituciones de la República, Carrió lo que hace es advertirle a los argentinos y a la clase política toda que no bajen esas alarmas, ¿no? Gracias a su trayectoria y a su experiencia, y a la nuestra, ¿no? Desde Santa Cruz, porque el tema es no hacer, como ella bien dice en eso que nos envió a todos los legisladores, no hay que hacer análisis lineales de los acontecimientos teniendo memoria, ¿no? Haciendo un análisis de la historia reciente. Claro. Mira, hay una frase de Carrió que te puede describir, creo que en gran parte, lo que pasa en la Argentina y por qué motivo en la Argentina siempre repetimos la historia. Porque nos encontramos quizás, vos y yo y muchos de los argentinos, en un mismo lugar, desde hace 12 años o 14 años atrás, en mi caso 30 años atrás. Carrió dice lo siguiente, y yo esto lo repito mucho, me parece que es clave. Sin memoria, los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Entonces, cuando nosotros apelamos a la memoria, podemos hacer un análisis profundo político, porque es esencial comprender que el kirchnerismo no es fortuito lo que hace, hay una estrategia y hay un manual de acción política de ejercicio del poder político y que te lo demuestran los hechos en el ejercicio político de 30 años en la provincia de Santa Cruz, 12 años en la Nación y luego ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué Carrió sale de esta forma ahora? Porque ella advierte que si avanzan con esta supuesta reforma judicial, estaríamos en serio riesgo en la República y las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. Te lo digo yo como santacruceña. Cuando fueron por el Poder Judicial, aún hoy estamos pagando las consecuencias en Santa Cruz y el daño fue irreversible, prácticamente irreversible. ¿Qué significa esto de la reforma judicial? En realidad es el poder de la venganza, es decir, trasladan el Poder Judicial al poder de la venganza. Y consta de 3 cosas, porque el tema tienen que saber los argentinos, esto no va a mejorar ni llevarle celeridad a la justicia. No, claro. Todo lo contrario, lo que hace es multiplicar el problema en el Poder Judicial. A ver, la justicia, el Poder Judicial está en emergencia estructural hace décadas. Está en emergencia tecnológica, en emergencia edilicia, en emergencia digital. Esta reforma tampoco va hacia los plazos de los procesos que son eternos. Hemos visto que las causas de corrupción llevan 20 años, 25 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Esto multiplica el problema en un Poder Judicial en situación de indigencia. ¿Vos sabías que hay gente que tiene el trabajo de llevar los expedientes con un carrito por los pasillos? Claro, y que como esas personas, hoy por ejemplo, en la cuarentena, son personas en edad de riesgo, no pueden trasladar esos expedientes. ¿Vos sabés que hay edificios enteros abarrotados de expedientes llenos de ratas e inundados? Entonces, ¿qué hace esta reforma y hacia dónde va? Lo que intentan hacer es, lo que te decía anteriormente, es un blindaje de impunidad atemporal. Para mí se divide en 3 planos. Es una impunidad del pasado, una impunidad hacia el futuro, una intención manifiesta de persecución a la oposición y una simulación del Poder Judicial. ¿Por qué una impunidad hacia el pasado? Porque lo que sucede es que cuando lo que hacen es desdoblar el cargo de las secretarías, todos los juzgados que tienen en este momento causas en proceso y en trámite, se van a directamente anular, porque van a tener la mitad del personal. Ahora, ¿qué pasa con los juzgados que crean, los nuevos? Sí. Bueno, van a poner jueces amigos. Seguro. Porque las personas que nombran allí no van a poder gozar de imparcialidad e independencia, porque su cargo, como bien sabés, va a estar 1 año y medio. Entonces, ¿qué van a hacer esos jueces amigos? Seguramente mirar para el costado con las causas nuevas, porque todo lo que hagan de acá en más va a ser mirado hacia el costado. ¿Y qué harán también esos jueces con las causas o denuncias que quieran hacer y persecución que quieran hacer hacia los opositores? Y otra de las cosas que bien desarrollaba Marcela tiene que ver con el sistema acusatorio.
A ver, no crean a la par de los juzgados, fiscalías y defensorías, cambiando el sistema acusatorio, que lo que hace es trasladar las facultades de los jueces a los fiscales. Entonces eso lo que va a garantizar es una gran simulación de un poder judicial. Entonces tenemos estos tres planos y es la consolidación directa de una feroz golpe hacia la República, como te decía anteriormente. Entonces, como bien desarrollabas vos y también en la introducción y el desarrollo de Marcela, es esencial y también por eso la alarma de Lilita, que sabe con el antecedente de Santa Cruz, como bien decías vos, no es necesario, como decía Jorge, no es necesario ir a Venezuela. Miren Santa Cruz. Y en Santa Cruz lo cumplieron. Creo que es importante remarcar lo siguiente, con este Ministerio de la Venganza, con este poder de la venganza que quieren transformar el Poder Judicial, apelando a Alfonsín, ¿no? No se cura, no se come y no se educa. En un país con más de 50% de pobres, con esto que mencioné al inicio, que el INDEC traza un porcentaje que es alarmante y que debería interpelar a toda la Argentina en su conjunto, que más del 63% de los niños y adolescentes van a caer en la pobreza a fin de año. Entonces, esto, que además va a significar cifras onerosas al Estado, porque se hablan de cerca de 4.000 o 5.000 millones para llevar adelante esta reforma, en un país quebrado, sin dinero, y con niños que están pasando hambre, es un crimen. ¿Entiende? Entonces, quienes se van a ir a manifestar este 17 de agosto, no solo es en la lucha contra la corrupción, la impunidad y defendiendo a la República, sino también defendiendo el futuro de la Argentina y los niños y adolescentes que van a caer en la pobreza hasta fin de año. Entonces, es un imperativo moral manifestarse el 17 de agosto. Realmente es un imperativo moral. Y es un límite infranqueable que hay que plantearle a este gobierno, porque no podemos permitir que este blindaje de impunidad se lleve puesto a este país. No contentos con haber saqueado al Estado, utilizan el Estado para tratar de blindarse. Y eso es imposible en la Argentina, porque más del 50% de los argentinos que se levantan temprano, que van a trabajar, que está en riesgo su trabajo, que muchos de ellos no pueden llevar un plato de comida a su casa, en este momento se han dado cuenta que este gobierno que decía representar a los pobres les ha dado la espalda. Los ha usado para llegar al poder y hoy les está dando la espalda. Y esto está pasando en los lugares más vulnerables de la Argentina.